un río fluye libre, hasta que intentan contenerlo y entonces se desborda rompiendo sus límites. Compañías líderes en inteligencia artificial como Anthropic no solo suben cada vez más sus precios, sino que aún pagando recortan más sus límites de uso. Sin embargo, de una forma escondida nos podemos encontrar otras soluciones que no solo son ilimitadas, sino que ofrecen tanta calidad que llegan a superar a cualquier IA. Para comprobarlo, estaremos descubriendo cuáles son estas alternativas, mediante 9 casos de uso que te permitirán hacer cosas como usar agentes autónomos para automatizar y programar, generar canciones de calidad, crear imágenes, editar las mismas, hacer vídeos por inteligencia artificial, avatares reales o hasta desbloquear modelos premium, entre otros casos de uso. Lo mejor es que cada herramienta será la mejor para un caso de uso concreto. En algunas de ellas no existe un plan de pago, en otras ni siquiera hace falta registrarnos, pero todas tienen en común que la podremos usar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos con la primera plataforma. Vamos a comenzar con una herramienta que no solamente nos da todo de forma gratuita en su plataforma, sino que además esta cuenta con los últimos modelos agénticos, siendo esto de los top líderes en la actualidad. En concreto, estoy hablando de la compañía ChatZ, y es que recientemente acaban de lanzar GLM-5, un modelo que llega a superar a todos los modelos premium en evaluaciones agénticas para OpenClaw, estando tan solo un poco por debajo de modelos tan costosos como Claude Opus 4.6. Y para ver de lo que es capaz, saltemos a ChatZ, siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando el enlace abajo en la descripción. Y una vez esté dentro de esta plataforma, fíjate que vamos a tener muchas funcionalidades directamente desde este chat, como es la capacidad de hacer búsquedas por internet. Desde aquí podríamos hacer investigaciones profundas e incluso habilitar un pensamiento extendido. Pero lo más interesante sería irnos arriba a la izquierda, ya que desde aquí vamos a tener sus últimos modelos. El último sería GLM-5 Turbo, que no solamente es mejor respecto al antecesor, sino que también nos da respuesta de una forma más rápida. Para poder ver de lo que es capaz, nosotros podríamos pedir desde este apartado de chat cualquier tipo de cosa, como crear landing page, material educativo, modelos en 3D o cualquier cosa que le pidamos. Pero realmente, si queremos sacar el máximo partido a este modelo, tendríamos que irnos a este icono de aquí, ya que si le damos un clic estaríamos entrando a su modo agéntico, haciendo posible que ya no solamente sea capaz de realizar una tarea, sino que pueda cumplir un objetivo teniendo una planificación con una consecución de tareas. Vamos a poner esto a prueba. Así que para ello yo voy a poner este prompt de aquí, donde le voy a pedir que cree Focus Flow, una aplicación de productividad que organice tareas en bloques de trabajo automático por inteligencia artificial. Pero al estar en el modo agente no solamente le voy a pedir la aplicación, ya que aparte de la aplicación le voy a pedir que me genere una landing con una propuesta clara y una llamada a la acción, que me genere un documento explicativo de todo el proyecto y modelo de negocio, que genere también una breve presentación enfocada a inversores, así como una hoja de cálculos con todos los costes, ingresos estimados, pero que tenga un punto de equilibrio y coherencia. Algo que si lo desglosamos correspondería a unas 5 o 6 tareas. Pero yo esto ahora lo puedo automatizar simplemente dándole un clic aquí para que este modelo lo empiece a procesar y, como nos está diciendo por aquí, lo va a empezar a planificar. Ya estaría empezando a trabajar en paralelo con todos sus agentes y unos minutos más tarde y al primer intento y sin haber hecho ninguna iteración nos diría por aquí que ya tiene creada la aplicación de Focus Flow y que realmente pues nos ha hecho todo, tanto lo que sería la aplicación web con la landing, un documento con todo el plan de negocio, una presentación para poder presentarlo a inversores, también la hoja de cálculo con todo su desglose e incluso nos ha generado logotipos. De hecho, si sigo deslizando para abajo, aparte de poder ver toda la información, vamos a poder entrar en todo el detalle de cosas que nos ha creado, pero para verlo de una forma más clara, viendo la parte de la derecha, puedo ver desde aquí una previsualización de lo que sería la presentación, pero para ver qué es cada cosa mejor voy a alargar esto y para ver la presentación voy a clicar en esta que pone PPTX. Así que le voy a dar un clic, ya nos empezaría a abrir PowerPoint y ya por aquí podríamos ver la portada de la presentación. Si le doy a siguiente vamos a poder ver cómo todo eso está perfectamente maquetado en PowerPoint y en definitiva pues tendríamos una presentación completa como le hemos pedido. Adicionalmente a esto, si yo abro por aquí para ver los otros archivos como por ejemplo el informe financiero en Excel, darle un clic,
Ya por aquí nuevamente lo va a empezar a cargar y poco más tarde pues podemos ver toda esa hoja de cálculo con todos los números estimados que podría tener el proyecto, al igual que todo el desglose de ingresos que podemos ver por aquí. Incluso nos ha generado algunas gráficas. De igual forma tendríamos los costes relacionados, el punto de equilibrio que podría alcanzar el proyecto para empezar a generar beneficios, los diferentes escenarios que se podrían encontrar y todo lo relacionado con la inversión en este proyecto. Junto a esto también tenemos, entre otras cosas, un documento por aquí en donde podemos ver cómo todo esto está perfectamente maquetado con la imagen de marca que nos ha creado y en definitiva tendremos todo ese desglose de información tal y como se le habíamos pedido. Pero lo más importante sería lo de la aplicación, así que para ello voy a clicar en el ojo para previsualizarlo. Ya por aquí veo que sí que me ha generado la landing, pero para verlo mejor voy a clicar en este botón para que de esa forma lo podamos ver mejor. Teniendo por aquí una cabecera bastante limpia con esos botones que le habíamos pedido, y si seguimos hacia abajo nos vamos a encontrar pues más información, como por ejemplo el cómo funciona, al igual que los planes ficticios que nos ha recomendado y un cierre. Pero si yo ahora clicara en cualquier botón, como por ejemplo en este para comenzar ahora, fíjate que ya automáticamente nos habría redirigido a una aplicación que sería totalmente funcional. Si yo clico aquí en nueva tarea, voy a poder añadir un ejemplo, una prioridad, el tiempo que me va a requerir, y si le doy a crear tarea, pues ya la tendría por aquí generada. También aparece ese temporizador que le hemos pedido, bloques que la IA podría organizar por nosotros, al igual que algunas funciones más como un modo claro y en definitiva pues todo lo necesario para ser un poco más productivo como lo habíamos pedido. Y con esto ya no estamos hablando simplemente de crear alguna aplicación, un documento o presentación, sino que ahora vamos a tener un agente que estará trabajando 24/7 de forma automática, planificando todas las tareas necesarias a la hora de realizar un proyecto y se va a encargar de todos los activos que necesitemos, ya sea en aplicaciones, páginas web, presentaciones, documentos, logotipos y demás. Lo cierto es que son muchas las IAs que podemos usar de forma gratuita, pero en algunos casos existen restricciones en algunos países. Por ello, te quiero presentar a NordVPN, la VPN más avanzada y rápida que existe en la actualidad. Con esta puedes simular estar en otra localización, pudiendo elegir entre más de 180 ubicaciones de cualquier parte del mundo. Mira, si saltamos a plataformas como Pomeji, que es líder en la creación de contenido con marca y además pudiéndose hacer de forma gratuita y limitada, desde aquí nos dice que esto no está disponible para algunas regiones como por ejemplo España. Pero cuando abro mi aplicación de NordVPN y busco por aquí Estados Unidos, al darle un clic, ya por aquí en cuestión de segundos me habría cambiado la ubicación a Nueva York, y si recargo la página, pues ahora me deja entrar y utilizarla con total normalidad. Pero lo que más me gusta es que mantiene una buena velocidad de navegación para poder usar las páginas web exclusivas de otras ubicaciones con total normalidad. Y al usarlo también ocultarás tu IP por razones de seguridad, por la que cualquier persona te podría localizar. Y por esta seguridad y la simulación que podemos hacer de movernos de ubicación digitalmente es lo que hace que en lo personal yo esté utilizando a diario esta plataforma. Y gracias a que NordVPN son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial con la que podrás conseguir una oferta exclusiva con más de 4 meses gratis en tu plan de 2 años y con 30 días de garantía. El enlace te lo voy a dejar abajo en la descripción, y una vez sabemos esto, veamos la siguiente plataforma. En este segundo bloque estaremos viendo una herramienta de inteligencia artificial similar a Suno, pero que a diferencia de esta nos deja crear música de calidad de una forma ilimitada, gratuita e incluso con una tercera nueva actualización que crea música de mucha calidad. Para poder descubrir cómo es esto, saltemos a Sonauto, siendo esta otra plataforma de aquí, que también vas a tener enlace abajo en la descripción, desde donde vas a poder ver un montón de canciones, pero lo que tienen en común cada una de estas es que todas están generadas por inteligencia artificial. Desde aquí podríamos ver el top que más se está escuchando hoy, al igual que lo mejor de este último mes. La verdad es que no tiene nada de mala pinta, así que vamos a ponerlo a prueba, sobre todo diciéndole que cante en español y con estilos que sean complejos. Para hacer esto, todo lo que tendrás que hacer sería simplemente registrarte. Yo eso lo acabo de hacer, así que ahora me voy a volver a la home. Y fíjate que arriba del todo tenemos aquí un apartado para describir la canción que queramos crear. Así que desde aquí yo le voy a decir que me cree una canción en español que sea similar al estilo de Michael Jackson y que esté hablando de cómo la inteligencia artificial parece avanzar rápido, pero que aún siga un ritmo más acelerado. Aquí tiene en cuenta que vamos a estar utilizando el último modelo, que en el de la fecha sería la versión 3,
que tal y como nos dice por aquí, nos deja generar canciones de hasta 4 minutos y medio, y además otra de las cosas buenas que tiene esta herramienta es que por mucho que busques por aquí, actualmente no existe ningún plan de pago. Por lo que, sabiendo esto, voy a clicar en generar, ya por aquí lo empezaré a procesar y después de aproximadamente 1 minuto y algo tendríamos estas dos opciones, siendo cada una de ellas superior a 2 minutos, aunque esto también lo podríamos modificar. Pero antes de ver todos estos ajustes, veamos el resultado. Para ello voy a clicar sobre una de ellas. Fíjate que desde aquí también podríamos clicar en el play, al igual que seleccionar alguna parte que queramos escuchar. Soñaba, mírate cristal. Entonces calma que nunca descansaba. Dime que es real, bajo la guía de este motor. Bueno, ¿qué te parece este primer resultado? La verdad es que no solamente se ha inspirado, sino que te diría que lo ha seguido a rajatabla, ya que esta canción parece muy similar a una como si lo hubiera cantado el propio Michael Jackson. Sobre los resultados que tú tengas por aquí, ten en cuenta que todo esto lo vas a poder personalizar por completo. Por un lado, sobre alguna canción que tú ya hayas generado, fíjate que en el apartado de edición tú vas a poder incluso seguir extendiendo la duración de esa música de forma gratuita, vas a poder reemplazar diferentes partes o incluso generar nuevas canciones haciendo referencia a algún fragmento que te haya gustado de anteriores. Junto a esto, más allá de poder generar música de una forma tan simple como un prompt, como yo te acabo de mostrar, también podrías clicar en el apartado avanzado y de esa forma podrías trabajar con tus propios sonidos, también podrías etiquetar entre todos estos tipos de sonidos para generar tus canciones por inteligencia artificial, que como puedes ver hay muchísimas etiquetas. De hecho, parece que ni voy a llegar al final. Y aparte de estas etiquetas, pues también podrías customizar lo que sería todo el apartado de los lyrics. También podrías habilitar el modo avanzado para poder hacer ajustes más concretos, entre ellos seleccionar la duración, es decir, tú podrías decir que la canción dura al menos 4 minutos y de esa forma pues tendrás una canción más larga a la primera. Si todo lo que podemos estar haciendo de forma gratuita te está sonando bien, ten en cuenta que abajo en la descripción te voy a estar dejando un enlace para que puedas ver este documento completo en donde hablo de todo lo relacionado de mi último programa intensivo de inteligencia artificial, en donde vas a estar conmigo durante 2 meses por videollamada. Ojo, no son directos ni clase grabada, sino que durante la clase y al finalizar me vas a poder preguntar cualquier duda que tengas. Desde aquí, como vas a poder ver en esa información, vamos a cubrir todo de una forma estratégica, práctica y sin nada de humo. De hecho, desde el documento vas a poder encontrar todo el desglose, todos los módulos junto a los talleres prácticos y actividades que estaremos haciendo, pero ten en cuenta que este programa es para un máximo de 25 personas para que realmente podamos tener un trato más cercano. Las plazas se van a cerrar a finales de este mes y es la última convocatoria. Saltando con el tercer caso, vamos a estar viendo una herramienta que nos permite generar voces por inteligencia artificial con una alta calidad. Esto es gracias a nuevos modelos de Gemini que no se han publicitado apenas, pero que podemos utilizar gratuitamente. Para poder descubrirlo, saltemos a Google AI Studio. Siendo esta otra plataforma de aquí que unifica todos los últimos modelos por parte de inteligencia artificial de Google, pero a nosotros el que nos interesa sería el del audio. Así que para ello vamos a clicar arriba a la derecha sobre el nombre de algún modelo que tengamos marcado, nos vamos al apartado de audio y seleccionamos este último de Gemini 2.5 Pro Preview TTS. Le damos a dar un clic y desde aquí nos vamos a encontrar con una interfaz que no solamente nos va a dejar crear locuciones con varias personas, sino que también podremos seleccionar una única para que podamos generarlo de forma aislada. Para ello yo le voy a dar un clic a este apartado de aquí y estando aquí desde el apartado texto nosotros podremos escribir cualquier cosa que queramos locutar. Por ejemplo, yo le voy a poner este apartado de aquí y si le doy al run, esto lo empezaría a procesar para tener un resultado como este. La inteligencia artificial no solo avanza, sino que acelera cada vez más y esto solo acaba de empezar. Fíjate que la verdad es que no ha estado nada mal, pero esto lo podemos mejorar, sobre todo si modificamos todo el apartado de instrucción de estilo. Desde aquí teníamos una voz alta y cálida, tal y como lo hemos escuchado, pero si yo le describo aún más la voz que quiero generar, como por ejemplo aquí el rol de una persona veterana que hable como con melancolía, despacio
y como si tuviera la voz rota y profunda, yo ahora si clico en el apartado de RAN, pues poquito más tarde nos podríamos encontrar con otro resultado que ya veo de antemano que tiene una duración mayor. Esto se debe a que debería narrar más lento como le hemos pedido, pero para escucharlo vamos a darle al play. La inteligencia artificial no solo avanza, sino que acelera cada vez más. Y esto solo acaba de empezar. Y fíjate, ahora parece que tenemos una voz totalmente distinta, tan solo habiendo modificado ciertos aspectos de la instrucción. Esto también lo podríamos hacer seleccionando cualquier voz, como por ejemplo esta de aquí de Sharon, y si le damos a RAN, nos podríamos encontrar con este otro ejemplo de aquí. La inteligencia artificial no solo avanza, sino que acelera cada vez más. Y esto solo acaba de empezar. Y de igual forma, también podríamos pedir cambios muy concretos, aunque sean difíciles de hacer. Ahora si, por ejemplo, desde la parte de la instrucción, si yo le dijera que utilizara una persona cautelosa que esté hablando con susurros y con sus pausas, al clicar en RAN, tendríamos este otro ejemplo. La inteligencia artificial no solo avanza, sino que acelera cada vez más. Y esto solo acaba de empezar. Y es que, fíjate, no solamente vamos a poder seleccionar entre diferentes voces, sino que además todo lo que pongamos en la instrucción de estilo lo va a tener en cuenta rajatabla para que realmente podamos encontrar esa voz perfecta para el proyecto que nosotros necesitemos. Sobre las voces que tú hayas generado, ten en cuenta desde aquí que podrías clicar en los tres puntitos y ahora en el apartado de descargar. Y junto a esto también vas a tener desde aquí la posibilidad de cambiar la creatividad de este modelo simplemente bajándola desde aquí o subiéndola más. Saltando ahora con el cuarto caso, estaremos viendo una plataforma que no solamente nos deja generar imágenes por inteligencia artificial, sino que además lo vamos a poder editar con el mejor modelo que hay en la actualidad. Y todo esto es gracias a la plataforma de Flow, siendo esta otra plataforma por parte también de Google que tiene algo muy interesante. Y es que si nosotros clicamos abajo a la derecha, vamos a poder elegir entre el modelo de Nano Banana 2, Nano Banana Pro, así como el de Imagen 4, y fíjate que en cada una de estas nosotros vamos a tener un coste de 0 créditos. Esto pasa en todos los planes, ya sea el gratuito, el Pro y el Ultra. Así que sobre los créditos que nosotros veamos desde aquí no nos van a descontar nada, lo que se traduce en que lo podríamos utilizar de forma ilimitada. Y esto está genial, ya que aún pagando yo te recomendaría este modelo, ya que es el top número 1, pero desde aquí no solamente es ilimitado, sino también gratis. Así que ahora nosotros, utilizando el modelo más potente, Nano Banana Pro, vamos a poder elegir entre el ratio de aspecto, cuántas imágenes queremos hacer de una, en este caso voy a seleccionar 4, ya que no nos va a descontar nada. Y desde aquí, si nosotros escribimos cualquier prompt, como por ejemplo una rana vestida de astronauta haciendo surf en la playa, le voy a poner entre paréntesis que sea realista, le voy a dar a enviar, ya por aquí lo empezaría a procesar y después de aproximadamente unos 15 segundos más tarde ya tendríamos 4 resultados que lucen espectacular. Teniendo uno más realista con ese tamaño normal de una rana, luego este como si fuera una persona pero vestida de rana, también tendríamos esta otra donde las personas estarían sorprendidas de lo que están viendo, y por último tendríamos esta otra nuevamente miniatura, también estando diferentes personas de fondo mirándolo. Lo mejor de todo es que sea cual sea la imagen que escojamos, en este caso yo me voy a quedar con esta de aquí, nosotros vamos a poder modificar cualquier cosa, ya sea diciéndoselo desde aquí, como por ejemplo que cambie el estilo, un dibujo animado en 3D, le voy a dar un intro y ya lo tendríamos por aquí exactamente igual, pero con ese estilo de dibujos animados. Al igual que esto, yo también voy a poder clicar en este apartado de dibujar, podría señalar cualquier parte, como por ejemplo esta zona de aquí, y dibujando, haciendo una flecha hacia este cuadrado, yo también voy a poder añadir un apartado de texto desde aquí diciéndole que añada una nave espacial. Le digo desde el apartado prompt que siga la instrucción que le he puesto en la imagen, clico en enviar y ya lo tendríamos por aquí generado tal y como se lo hemos pedido. Y es que con esto ya no estamos hablando de una alternativa gratis a otras plataformas premium para crear imágenes, sino que estamos frente al mejor modelo de todos que hay en la actualidad. Y además este lo podemos utilizar sin límites, ya sea para crear imágenes, editarlas o incluso recuperar o subir de calidad fotografías que hayamos sacado. Con el quinto caso estaremos viendo una herramienta que nos va a dejar convertir de imagen a vídeo de forma gratis, sin límites, y además lo más interesante es que ni siquiera nos vamos a tener que registrar. Para poder hacer esto posible tenemos que saltar a Be Here.
Siendo esta plataforma de aquí que la vamos a tener que descartar, ya que justamente hoy acaban de cambiar su modelo de negocio, ya que si nos vamos al apartado de precio vamos a poder ver que pese a que tengamos un plan gratuito, este tiene límites, pero aún así te lo he querido traer ya que puede ser que alguna de las herramientas que a día de hoy son gratis y limitadas, en un futuro quizás dejen de serlo así. Así que hay que aprovechar con lo que ahora está disponible, ya que posiblemente en un futuro no lo esté. Saltando con el sexto caso, y aquí ya sí que no va a haber error, vamos a entrar en una herramienta que no solo nos va a dejar generar vídeos de una forma ilimitada y con calidad, sino que además vamos a poder crear avatares generados por inteligencia artificial para que podamos darle usos más profesionales. Para poder hacer esto posible tenemos que saltar a Symfony, siendo esta otra plataforma de aquí, que como puedes ver, está enfocada en la creación de contenido para lanzar anuncios. Y esta es la razón por la cual es gratuita y limitada, ya que realmente está pensada para que las empresas creen tanto contenido como necesiten e inviertan en campañas de pago para que TikTok monetice. Pero lo bueno es que a día de hoy cualquier persona, aunque no tenga empresa, va a poder utilizar esta plataforma y descargar todos sus contenidos, aunque luego se utilice de forma orgánica. Para poder hacer esto, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en este botón de empezar, nos tendríamos que registrar. Yo lo acabo de hacer iniciando sesión con una cuenta de TikTok y al hacerlo pues nos vamos a encontrar con un montón de herramientas y entre ellas también tenemos la de imagen a vídeo de la anterior herramienta y además este tiene una mayor calidad, así que no hay mal que por bien no venga. Fíjate que si deslizo hacia abajo nos vamos a poder encontrar diferentes vídeos que son muy realistas, como la de esta chica aplicándose un producto. Tendríamos a esta otra chica que estaría comiendo espagueti, que realmente es algo que puede ser relativamente complejo para la IA, pero que aquí lo hace a la perfección y parece totalmente realista. Y también pues podemos ver otros ejemplos con otros estilos más de dibujos animados como este que ves por aquí. Ya que desde esta plataforma, si nosotros clicamos en el apartado de generación de vídeo, nos vamos a encontrar con una suite completa de herramientas. Desde aquí ya puedes ver que yo ya he hecho diferentes pruebas, en este caso convirtiéndome a mí en un avatar generado por inteligencia artificial, algo de lo que estuvimos hablando en todo detalle por este vídeo aquí, pero ten en cuenta que desde aquí podríamos pasar de una imagen a un vídeo, como este ejemplo que estás viendo por aquí, que la verdad es que luce genial, o también podríamos convertir un texto a un vídeo como este otro ejemplo que aparece. Así que si yo ahora clico por ejemplo en el apartado de imagen a vídeo, fíjate que nosotros vamos a estar utilizando el modelo de Seedance 1.5, que es uno de los mejores, y desde aquí puedo seleccionar una imagen. Para este ejemplo voy a estar probando con la última rana que nos descargamos, por lo que descargo en el tamaño original, lo acabaría de subir y ahora le voy a decir de prompt. Le digo que es una rana que hace surf en la playa, llega a la orilla de la playa y se sube a su cohete. Clico en enviar y ya por aquí lo empezaría a procesar sin ningún tipo de cola. Fíjate que incluso va a llevar tan solo de 1 a 2 minutos y efectivamente un minuto más tarde y al primer intento tendríamos este resultado aquí en donde podemos ver la rana que llegaría a otro cohete, se subiría y en definitiva pues el vídeo no ha estado mal. Ten en cuenta que ahora desde aquí incluso lo podrías descargar y al hacerlo fíjate que el vídeo no tendría marca de agua, sino que nos aparecería por aquí un indicativo de que se ha generado por inteligencia artificial. Algo que también sería muy fácil de borrar. Y teniendo claro que desde aquí vamos a poder generar vídeos, tanto desde un texto como desde una imagen, veamos su fuerte con la creación de avatares. Y para hacer esto nos tenemos que ir al apartado de avatares. Ya con eso nos van a aparecer un montón de alternativas, tanto de personajes en este caso generados por inteligencia artificial, que como puedes ver hay un montón de opciones a elegir. Y también podríamos seleccionar personas humanas reales, por si queremos utilizar algunos de estos. Por ejemplo, si yo seleccionara a esta persona aquí, fíjate que también vamos a tener diferentes poses como esta natural en el coche. Yo podría clicar en continuar y ya estando en esta parte yo podría ponerle cualquier prompt, como por ejemplo aquí cuando yo le digo esta frase para que la diga, aunque ten en cuenta que aparte de poder poner un texto también puedes subir tu propio audio. Yo sin embargo lo voy a dejar así y ahora simplemente clicando en guardar esto empezaría a procesar la voz y ya estando cargada tendríamos una previsualización, pero para que esté todo sincronizado tendríamos que clicar en este apartado de generar para que esto se empiece a cargar y un poquito más tarde nos podemos encontrar con un resultado como este. Oye, acabo de parar el coche porque estoy flipando lo que se puede hacer ahora con inteligencia artificial gratis, como por ejemplo un avatar como yo. La plataforma la verdad es que no ha hecho nada mal el resultado, pero
ten en cuenta que también podemos tener opciones muy avanzadas, ya que esta plataforma se encuentra detrás de la empresa de ByteDance, compañía detrás de productos tan populares como TikTok o el propio editor de CapCut. Así que desde aquí también tenemos esas funcionalidades. Y es que fíjate, más allá de haber clicado en generar, si yo hubiese clicado en editor avanzado, pues ya por aquí podría haber algunos ajustes más, un timeline con el que voy a poder incluir diferentes cosas como archivos que ya tengan local o que haya compartido previamente. Podría subir también otros audios o música, generar diferentes voces por inteligencia artificial, añadir o cambiar esos subtítulos que has visto antes. También podría modificar el avatar o generar un vídeo con varios avatares, añadir textos, los efectos característicos que tiene herramientas como CapCut o incluso stickers. Pero de toda esta parte de la interfaz ya tengo el vídeo donde explicaba todo esto en detalle, que fue el que te recomendé antes. Vamos a saltar ahora con el séptimo caso y estos tres últimos iremos un poquito más rápido ya que tengo tutoriales en donde explico de la A a la Z cada una de estas herramientas. Una de las que no se podía quedar fuera de este ranking era la plataforma de Qwen, plataforma que tiene detrás la compañía de Alibaba, una de las empresas más grandes tecnológicas del mundo, que cuentan también con los mejores modelos de inteligencia artificial y además estos los podemos utilizar de forma gratuita y limitada. Para poder ver cómo es esto, saltemos a Qwen. Siendo esta otra plataforma de aquí con una interfaz muy similar a la de ChatGPT, Claude o Gemini, solo que te diría que es bastante más completa, ya que si nosotros clicamos aquí en el apartado de más, vamos a poder ver que no solamente podríamos conversar con archivos que nosotros la juntemos, sino que podríamos realizar cosas como investigaciones profundas, también podríamos crear cualquier imagen por inteligencia artificial, también podríamos generar de esta misma interfaz vídeos generados por inteligencia artificial con una muy buena calidad y además estos tienen audio. Junto a esto también podríamos desarrollar aplicaciones o incluso páginas web. También podríamos generar diferentes diapositivas por inteligencia artificial y junto a esto pues también tenemos funcionalidades de webs, los artefactos tan característicos de Claude también los tenemos aquí para previsualizar aplicaciones directamente desde Qwen, al igual que funciones de aprendizajes o de planificador de viajes. Junto a esto pues también estaríamos utilizando los modelos más avanzados como el Qwen 3.6 que se acaba de lanzar este mismo mes de abril y es uno de los más potentes que tenemos en la actualidad, y con esto pues también tenemos otras funcionalidades características de herramientas como ChatGPT, Gemini y demás, como sería el modo de incógnito para tener chats temporales, y en definitiva pues tendríamos todas las funciones y con buenos modelos. Pero por resumirte, lo poco malo que sí que tendría esta plataforma sería lo siguiente, ya que si nos vamos a algunas funcionalidades como por ejemplo la creación de vídeo, pues realmente estos, aunque tengan una muy buena calidad, suelen tener ciertos límites dependiendo de la demanda que tengan sus servidores. Pero más allá de esto, pues también tenemos algunas funciones que te iba a criticar, pero que acabo de ver que han mejorado con la última actualización, como es por ejemplo este apartado de mantener una conversación por voz o videollamada, que hasta el momento no lo hacía bien en español, pero que acabo de ver que ahora sí que lo hace bien. Vamos a ponerlo a prueba. Para ello le voy a dar un clic aquí y vamos a entrar en llamada. Aquí podríamos seleccionar tanto de voz como por videollamada, así que directamente yo voy a seleccionar videollamada. Hola, muy buenas, ¿me puedes ver? Sí, te veo perfectamente y además se te oye muy bien. Genial. Oye, ¿me podrías ayudar y decirme cómo podrías traducir esto en inglés, lo que estoy sujetando con mi mano? Claro que sí. Lo que tienes en la mano es un micrófono. ¿Y cómo sería la traducción en chino? ¿Me lo podrías decir? Por supuesto, la traducción al chino es microphone. Y fíjate, ya no solamente vamos a poder crear contenido gratuito de calidad, sino que también podríamos conversar por videollamada o incluso por voz de forma gratuita. Vamos con el penúltimo caso, y este nos permite utilizar todos los modelos de inteligencia artificial, aunque sean de pago, de una forma gratuita. Para hacer esto tenemos que saltar a Arena AI. Siendo esta otra plataforma de aquí, que también iré bastante rápido porque tengo por aquí un tutorial en todo detalle, pero ten en cuenta que no se puede quedar fuera de este ranking, ya que es una plataforma desde la cual si nosotros clicamos en que queremos seleccionar un modelo, fíjate cómo tendríamos desde aquí todos los modelos de inteligencia artificial, ya sean los propios modelos de Gemini, los modelos de Claude, de ChatGPT, así como los de cualquier compañía. Esto lo vamos a poder seleccionar tanto modelos de texto, de código,
para generar imágenes por inteligencia artificial, modelos enfocados a la búsqueda de Internet, pero esto no solo se queda aquí, ya que si nos vamos al apartado de batalla, se nos van a desbloquear algunos ajustes más, como es la posibilidad de poder habilitar esta opción para que la IA detecte en automático qué LLM podría funcionar para nuestro caso de uso, o también la posibilidad de generar vídeos por inteligencia artificial directamente desde aquí. Quizás te estés preguntando cómo esta herramienta te está permitiendo utilizar modelos por el que tienes que pagar en otras herramientas oficiales. Y esto se debe a que si nosotros clicamos en este apartado de Leaderboard, fíjate cómo vamos a poder ver un ranking de cuál es el mejor modelo de la actualidad, tanto para la parte del texto, de código, modelos de visión, de generación de documentos, de crear imágenes, de editarlas, de hacer búsquedas, de pasar de texto a vídeo, de imagen a vídeo o incluso de edición de vídeo. Pero claro, para saber cuál es el mejor modelo, esto no lo puede decir una persona, sino que lo debería hacer de forma neutral todos nosotros tras ver un resultado y seleccionar cuál es el que más nos gusta a nosotros. Y por ello, las principales inteligencias artificiales que existen, ya sea de OpenAI, de Gemini, de Anthropic, así como todos los modelos chinos y de cualquier otra ubicación, le da acceso gratuito a Arena AI para que todos los usuarios que utilicemos esta plataforma podamos probarlo, comparar con diferentes modelos y poder elegir cuál es el mejor para nosotros para que realmente exista ese ranking y conocer de forma neutral cuál es el que mejor lo hace basado en los resultados de estos modelos. Terminando con el noveno y último caso de uso, no nos podíamos dejar atrás todas las herramientas y modelos de código abierto que podemos instalar local, ya que esto, aparte de ser gratuito e ilimitado, también tenemos una ventaja y es el hecho de ejecutarlo en local de forma privada, es decir, ni siquiera nos va a hacer falta conectarnos a internet y todo lo que le demos a los modelos que ejecutamos en local pues realmente tiene riesgo cero, ya que no se está procesando en ningún otro sitio más que en tu ordenador. Una de las mejores herramientas para hacer todo esto sería la de Ollama, siendo esta plataforma de aquí, que la verdad es que está genial, ya que si nosotros clicamos en el apartado de Download Ollama, nos vamos a poder encontrar que está disponible tanto para Mac, Linux como en Windows. Y una vez la tengas instalada, te vas a encontrar con una interfaz muy similar a ChatGPT, solo que desde aquí vas a poder instalar todos estos modelos en local e incluso si te vas al apartado modelo, pues vas a poder ver todos los principales que podrías instalar para poder utilizarlos sin límites. Uno de los apartados que también me gusta de Ollama es que más allá de poder descargar los modelos y ejecutarlos en local, también tenemos características y funcionalidades premium que se nos desbloquean gracias a esta herramienta, como por ejemplo la posibilidad de utilizar una de las herramientas más demandadas y caras como Claude Code, pero de todo esto ya hablaba en todo detalle en este último vídeo aquí que subí en el canal, junto a otras 5 alternativas para desbloquear Claude. Lo cierto es que son muchas las alternativas de buen nivel las que están disponibles, haciendo posible que tengamos en nuestra mano todas las herramientas necesarias para empezar a construir.